Bienvenidos a esta su materia clasificación y valoración de puestos. Soy su profesor Isaías Quintero y en este video abordaremos el método de puntos, uno de los métodos cuantitativos más utilizados en la clasificación y valoración de puestos. Este método permite analizar de manera objetiva el valor relativo de los cargos dentro de una organización, apoyando la toma de decisiones relacionadas con la estructura salarial y la equidad interna. Entonces, durante este video estaremos viendo los elementos más importantes, destacando su utilidad como herramienta técnica en la gestión de recursos humanos. También en este video estaremos explicando en qué consiste en sí el método de puntos, su lógica de funcionamiento y su importancia dentro de los sistemas de evaluación de puestos. Asimismo, estaremos viendo las diferentes etapas, las principales dentro de su aplicación, desde la definición de factores hasta la clasificación final de los cargos según el puntaje obtenido. También estaremos viendo, tratando de analizar ventajas, desventajas, con el fin de ir comprendiendo en qué contextos organizacionales resulta más adecuado y qué aspectos deben considerarse para su correcta implementación. Bien, el método de evaluación de puesto por puntos es uno de los métodos cuantitativos más utilizados en la gestión de recursos humanos. ¿A qué se debe esto? A su carácter analítico, su carácter sistemático y sobre todo bien estructurado. Su finalidad es determinar el valor relativo de los puestos dentro de una organización mediante esa asignación de puntos a factores previamente definidos. Factores como cuáles: habilidades, conocimientos, responsabilidad, condiciones de trabajo, entre otras. Y es a partir de esta valoración que se construye esa estructura salarial mucho más equitativa y sobre todo más coherente. La lógica del método parte de la idea de que todos los puestos pueden analizarse con base en factores comunes, aunque en diferentes niveles de exigencia. Cada factor se divide o se va dividiendo en grados o en niveles, y cada uno de estos se le va asignando un número determinado de puntos. De esta forma, un puesto obtiene su valor total a partir de la suma de los puntos correspondientes a cada factor. Esto permite compararlo objetivamente con otros puestos dentro de la empresa o de la organización. Una de las principales características de este método es que se trata de un procedimiento analítico, ya que se va descomponiendo el puesto en elementos específicos y sistemáticos. ¿Sí? Se sigue una secuencia ordenada de pasos que deben aplicarse de manera uniforme. Esto viene a reducir la subjetividad presente en los métodos cualitativos y facilita la justificación técnica de las decisiones relacionadas con jerarquización y compensaciones. El método de puntos utiliza valores numéricos, lo que permite establecer comparaciones un poco más claras, consistentes entre los distintos puestos. Al asignar puntos según el nivel de exigencia de cada factor, se va logrando esa diferenciación más precisa entre cargos, incluso cuando pertenecen a un mismo nivel organizacional o a una misma área funcional. Esta precisión es especialmente útil en organizaciones con gran diversidad de puestos y también con distintas responsabilidades.
Otro aspecto clave es que el método se apoya en descripciones de puestos bien definidas, claras y detalladas. ¿Ok? Sin información precisa sobre funciones, responsabilidades, requisitos de cada cargo, la asignación de puntos automáticamente pierde validez. Por ello, la calidad del análisis y descripción de puestos es un requisito fundamental para la correcta aplicación de este método. Es el método de evaluación por puntos facilita esa jerarquización de los cargos según su importancia relativa. Es el que viene a proporcionar esa base sólida para diseñar mejores estructuras en base a los salarios, a definir rangos de compensación y sobre todo tomar decisiones de gestión del talento humano con mayor justicia, con mayor equidad y también transparencia. Por todas estas razones, este método de puntos es considerado uno de los más completos y más confiables dentro de los sistemas de evaluación de puestos. Bien, el método de puntos es un método cuantitativo ampliamente utilizado porque permite valorar los puestos con criterios más estructurados y también comparables. Imagínense que se origina por allá por la década de los 1920. Con el tiempo se fue consolidando como uno de los enfoques más difundidos en las organizaciones, debido a que ofrece ese procedimiento sistemático para ir ordenando puestos y sobre todo sustentando decisiones salariales con mayor calidad, claridad y sobre todo mayor técnica. La idea central es que el puesto se analiza mediante factores comunes y con base a ese análisis se obtiene un puntaje total que representa su valor relativo dentro de la estructura organizacional. Métodos de puntos, ¿cuáles son sus etapas? El método de puntos se desarrolla mediante una secuencia de etapas que buscan asegurar que la evaluación sea consistente, comparable y también sustentable dentro de la organización. La idea es pasar de definiciones generales a decisiones específicas, de manera que el resultado final no dependa de percepciones aisladas, sino de criterios previamente establecidos y aplicados de forma uniforme en todos los puestos. Entonces, hablamos de las etapas, ¿verdad? Del método de puntos. La primera etapa es la selección de factores de valoración. Aquí se pasa a determinar cuáles serán los elementos que explican el valor de un puesto para la organización. Estos factores deben ser comunes a todos los puestos evaluados y representan aspectos esenciales como conocimientos, habilidades, esfuerzo, condiciones de trabajo, entre otros. Luego se realiza la definición de los grados y puntajes de cada factor. ¿Sí? Esto significa que cada factor se va dividiendo en niveles, niveles que representan distintas intensidades o exigencias. Por ejemplo, un factor como conocimiento puede tener grados que van desde básico hasta especializado y cada grado va recibiendo un puntaje específico. Otra de las etapas es la elaboración del manual de valoración. Este manual es el documento que reúne definiciones de los factores, grados, criterios para ir asignando los puntajes y sobre todo las reglas de su aplicación. Luego se realiza la evaluación de puestos. Es en esta etapa donde cada puesto pasa a ser analizado con base en su descripción y en evidencia del trabajo, ¿okay? Asignándole un grado a cada factor. Es decir, el puesto se evalúa factor por factor.
se identifica el nivel requerido en habilidad, luego en responsabilidad, luego en condiciones de trabajo y así sucesivamente. También está la etapa de ordenamiento y clasificación de los cargos según el puntaje total. Acá en esta etapa se suman los puntos obtenidos en todos los factores y se obtiene un puntaje global por puesto. Con este resultado se construye la jerarquía interna. Los puestos con mayor puntaje se van ubicando en la parte superior y los de menor puntaje en niveles inferiores. ¿Sí? Este ordenamiento permite agrupar puestos en categorías, en bandas salariales y facilita la administración de esa estructura interna de compensaciones. El método de puntos, ventajas y desventajas. Miren, este método presenta una serie de ventajas que explican por qué es uno de los sistemas de evaluación de puestos más utilizados en las organizaciones modernas. Una de sus principales fortalezas es que permite una evaluación más objetiva y estructurada, ya que se apoyan en factores, grados, puntajes, y esto reduce definitivamente la influencia de apreciaciones personales y facilita que las decisiones sobre el valor de los puestos se basen en criterios claros y también comparables. Otra de las ventajas importantísimas es que este método disminuye la subjetividad en la asignación salarial. También este método facilita la comparación entre puestos diferentes, ¿ok? Incluso cuando estos puestos pertenezcan a áreas funcionales distintas. También es un método adaptable a distintos tipos de organizaciones, ¿sí? Ya que los factores, grados, ponderaciones pueden ajustarse según el tamaño, la actividad y las prioridades estratégicas de la institución. ¿Sí? Esto, pues definitivamente va a permitir que el sistema de evaluación refleje las necesidades, eso sí, las necesidades reales de la organización y no un modelo genérico aplicado sin análisis previo. Hay que decirlo también, el método de puntos presenta algunas desventajas, que deben ser tomadas en cuenta. Una de las principales es que requiere tiempo, requiere de análisis técnico especializado. Otra limitación es que el método puede resultar complejo para organizaciones pequeñas, especialmente cuando la estructura es simple y los puestos pues no presentan grandes diferencias. Este método de puntos tiene la desventaja también de que necesita actualización constante, ¿okay? Para poder mantenerse actualizado, vigente. ¿Ves? Cuando cambian las funciones, los procesos o la estructura organizacional, los puestos deben reevaluarse periódicamente. Otra pequeña limitación es que la implementación inicial de este método puede generar resistencia del personal, ¿sí? Especialmente si no se comunica adecuadamente el propósito del método o en caso tal de que los colaboradores, los trabajadores, perciban que los cambios afectarán sus condiciones actuales. Es por esto que la transparencia, la comunicación y sobre todo la participación de los actores es muy importante, es fundamental para que este método sea exitoso. Entonces, este método permite concluir que es una herramienta sólida, es ampliamente aceptada para la evaluación de puestos, siempre que se aplique con su respectivo rigor técnico. Importante mantenerlo actualizado y que se acompañe de una adecuada gestión del cambio organizacional. ¿Sí? Apreciados estudiantes, con esto finalizamos este recorrido por el método de puntos.
recordándoles que este enfoque permite comprender, valorar los puestos con mayor objetividad, aportando bases sólidas para una gestión más equitativa y coherente del talento humano. Nos vemos en clases. Bendiciones a todos. Cuídense mucho.